por ley le corresponde a las federaciones deportivas nacionales, provinciales, cantonales y a las organizaciones deportivas barriales. Al parecer, la demagogia del presidente Guillermo Lasso es el patrón común en su gabinete ministerial, pues desde el mes de enero de este año, el ministro Palacios ha pretendido negar la reducción del presupuesto para las organizaciones deportivas. Señor presidente, con su venia quisiera que se proyecte un PowerPoint que se ha entregado en secretaría. Muchas gracias. Presidente encargado, con su autorización. Proceda, señor secretario. Procedemos a la proyección del material remitido por la asambleísta Núñez. La siguiente diapositiva, por favor. Procedo a leer textualmente las siguientes publicaciones. La una dice: devuélvanos el dinero que nos quitaste, le dice Jorge Delgado, presidente del COE, a Sebastián Palacios, ministro de Deporte. La segunda, en el portal digital El Azuayo, con el apoyo de sus compañeros, la venta de comida e inclusive una rifa, Ana Lucía Sarmiento, ganadora de la medalla de oro en el Panamericano de Racquetball, recaudó fondos para poder participar en el campeonato. El tercero, softball femenino de Ecuador se prepara para Sudamericano, pero aún no recibe la asignación del POA. Deben viajar el día jueves y no han podido pagar ni a los entrenadores y peor aún comprar el uniforme. Con una proyección de 80 millones de presupuesto, nos preguntamos cómo se divide este presupuesto para entregar a los diferentes organismos deportivos, al de alto rendimiento, al deporte adaptado, al deporte formativo, al deporte barrial de Fedenaligas. Por favor, avancemos con la siguiente diapositiva. Podemos ver ahí tranquilamente cómo el presupuesto ha disminuido de una manera sustancial, considerando que en el 2014 se consideraba un presupuesto de 154 millones para el Ministerio del Deporte. Y ya para el 2022, este presupuesto para el Ministerio del Deporte ha reducido a 71 millones de dólares. Avancemos con la siguiente, por favor. Según el Comité Olímpico Ecuatoriano, esta reducción presupuestaria implica también una reducción del 20% en el presupuesto de las federaciones deportivas nacionales. Por ejemplo, y me refiero básicamente a la reducción de presupuesto que hemos tenido desde el 2022 hacia el 2023. Ha habido una reducción de presupuesto y eso le decimos de frente al señor ministro de Deporte. Esta reducción presupuestaria implica una reducción del 20% en el presupuesto de las federaciones deportivas nacionales. Por ejemplo, federaciones como gimnasia, taekwondo y físico-culturismo tendrían un recorte del 15%, el ciclismo un 10%, el tenis de mesa un 11%, el squash un 12%, triatlón un 13% y softball sería la más afectada con una disminución del 27%, lo que pone en riesgo la participación de nuestro país en los próximos Juegos Olímpicos. En el caso de las ligas cantonales y barriales, la reducción presupuestaria es alarmante, llega al 30% e incluso al 50%, situación que afecta a las promesas deportivas de nuestro país que se forman en las escuelas deportivas cantonales y provinciales, en el mantenimiento de la infraestructura deportiva y también en el fomento del deporte desde lo local. Por favor, regresemos a la diapositiva número 5. Ahí se puede ver claramente cómo ya el presupuesto que se distribuye para las federaciones provinciales, barriales y parroquiales han tenido una disminución alarmante. Y por eso hemos puesto un cuadro que está desde el 2014. En el 2014, el presupuesto para todas las federaciones provinciales, barriales y parroquiales era de 1.377.000. En el 2022 ha reducido a 349.552. Una reducción tenaz, terrible. Avancemos, por favor. Pero eso no es el mayor problema. En el 2020, por el tema de la pandemia,
Se redujo el presupuesto, lo complicado es que para el 2021 se reduce mucho más. Casos como el de la Federación Deportiva Barrial y Parroquial de Manabí. Avancemos a la siguiente, por favor. En este cuadro podemos ver tranquilamente que en el 2014 la Federación Deportiva Barrial y Parroquial de Manabí recibía $104,000 y para el 2023 está recibiendo apenas $14,000. ¿Qué respuesta le estamos dando a nuestros jóvenes que necesitan espacios de distracción, que deben evitar ser presa fácil de las drogas y de las bandas delincuenciales? Avancemos, por favor. Como pueden ver ustedes ahí, en ese cuadro se refleja claramente esta situación. Gracias. El Ministerio del Deporte incumple las disposiciones legales al entregar tardíamente los techos presupuestarios a las federaciones. Entonces, ¿cómo se puede exigir a una federación que tenga tiempo su POA si el propio ministerio no provee de la información necesaria? La consecuencia es que los POAs se entreguen en junio y los recursos llegan recién en septiembre, todo por la ineptitud y la incapacidad del gobierno. En el POA, la burocracia del Ministerio del Deporte es incluir los rubros de autofinanciamiento de las federaciones cantonales, parroquiales y barriales. Entonces, ¿cómo puede el ministro construir un presupuesto sin saber lo que está sucediendo en territorio y lo que necesitan las federaciones? Finalmente, señor presidente, trabajaremos con las organizaciones deportivas en una reforma a la actual ley del deporte en 3 ejes. Construcción de la política deportiva desde nuestros barrios, desde lo local hacia lo nacional, de modo que las ligas barriales y cantonales sean semilleros de nuestros deportistas. Los centros de alto rendimiento serán los espacios de formación de nuestros deportistas de élites y generaremos responsabilidad social en los clubes deportivos profesionales, de modo que parte de las ganancias que se obtienen por el traspaso de nuestros deportistas al exterior sean destinados a las ligas cantonales y provinciales para que se reinvierta en las escuelas de formación y en el apoyo a nuestros jóvenes deportistas. Los clubes deportistas profesionales deben ser aliados en el fomento del deporte en nuestros barrios. Por tal razón solicitamos, para que se nos dé una respuesta con respecto a este tema, la comparecencia del ministro de Finanzas a la Comisión de Salud y de Deporte. Señores dirigentes deportivos que nos escuchan, como legisladores no les vamos a fallar. Vigilaremos que los recursos sean asignados oportunamente y junto a ustedes potencializaremos a las organizaciones deportivas locales como semilleros de nuestros futuros deportistas. Muchas gracias, señor presidente. Yupaychani. Asambleísta Pierina Correa tiene la palabra. Una vez que ha intervenido la proponente de este proyecto de resolución, se da enseguida la palabra a la legisladora Pierina Correa.